Bueno, vamos a escuchar un cuento, ¿sí? Vamos a poner mucha atención, ¿ya? El cuento se llama El lobo que cree que la luna es queso. Anónimo. Andaba el lobo muy hambriento y no sabía qué hacer para coger algún animal para comérselo. Y por ahí se encuentra con la zorra y le dice: «Oiga usted, señora zorra, que me la voy a comer». Y la zorra le dijo: «Ay, pero mire usted, que estoy muy flaca. No soy más que huesos y pellejos». «No, que usted estaba muy gordita el año pasado». «El año pasado sí que estaba gordita, pero ahora tengo que darles de amamantar a mis 4 zorritos y apenas hallo bastante comida para crear leche para ellos. Además, por esto de la cuarentena, tengo que quedarme en casa y no puedo salir a buscar alimentos». «Que no importa», dijo el lobo. Iba a darle la primera mordida cuando la zorra le dijo: «Deténgase usted, por Dios, señor lobo. Mire que yo sé dónde vive un señor que tiene un pozo lleno de quesos». Y se fueron la zorra y el lobo a buscar los quesos. Y llegaron a una casa y pasaron unas tapias y llegaron ante el pozo. Y la luna se reflejaba en el agua y parecía un queso. Y se asomó la zorra y volvió y le dijo al lobo: «Ay, amigo lobo, que el queso es grandotote. Mire, asómese usted». Y se asomó el lobo y vio la luna y creyó que era un queso grandotote. Pero el lobo, sospechoso, le dijo a la zorra: «Pues bueno, amiga zorra, entre usted por el queso». Y la zorra se metió en uno de los cubos y entró por el queso. Y desde abajo le gritaba al lobo: «¡Ay, amigo lobo! ¡Qué grandote está el queso! No puedo con él. Venga usted a ayudarme a subirlo». El zorro le dijo: «Pero no puedo yo entrar», decía el lobo. «¿Cómo voy yo a entrar? Súbalo usted sola». Y la zorra le dijo: «Pero no sea usted torpe. ¿Qué le pasa? Métase en el otro cubo y verá cómo así entra fácilmente». Y se metió la zorra entonces en el cubo en que había bajado, y el lobo se metió en el otro cubo, y como pesaba más, se deslizó para abajo y la zorra subió para arriba. Y ahí se quedó el lobo buscando el queso, y la zorra se fue muy contenta a ver a sus zorritos que estaban en la casa por la cuarentena. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis pequeñitos, acá estamos para iniciar otra vez nuestro trabajo y vamos a hacer un recuento de cuáles son los personajes que hablamos en el cuento, ¿sí? Entonces, como está en casa usted con su familia, entonces haga un recuento, por favor. ¿Quiénes están participando acá en el cuento, no? Entonces, eh, obviamente tenemos la zorra y el lobo, ¿sí? Entonces ahí van a conversar cómo son, por ejemplo, estos animales. Cada uno de ellos tiene sus características, ¿sí? ¿Qué come la zorra? ¿Qué come el lobo? Al menos del lobo usted ya conoce bastante, ¿sí? Entonces ahí tiene a sus familiares que le pueden ayudar con las características de estos
animales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí decía, por ejemplo, que hablaba el título, ¿cómo se llamaba? Decía, el lobo que cree que la luna es queso. Mire, de pronto usted ha observado la luna cuando está muy redonda, grande. Entonces, ¿por qué se asemeja al queso? Relacionemos. ¿Usted conoce el queso? A ver, entonces relacionemos este tema para ver en dónde está la similitud, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahora, yo les invito, por ejemplo, a que escuchen una adivinanza y digo, mire, escuche por favor. Se hace de leche de vaca, de oveja y de cabra también. ¿Y sabe a beso suaveso? ¿Qué es eso? ¿Ya tiene la respuesta? Me imagino que sí. ¿Ya? Entonces, muy bien. La respuesta lo voy a poner yo con un gráfico acá que obviamente debe coincidir con lo que usted dijo, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí, ¿ya? ¿Qué es? Entonces, es el queso, ¿sí? Vamos a borrar acá que tengo el título del cuento que les acabé de leer. Muy bien. Entonces, acá yo tengo el queso, ¿sí? Yo creo que ustedes sí conocen el queso. Entonces, ahí podemos hablar en familia de decir, por ejemplo, las características del queso, ¿sí? ¿Qué es el queso, por ejemplo? ¿Sí? Mire, cuando yo digo qué es, no vaya a decir para comer, no, sino qué es el queso, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve el queso? ¿Qué más podemos decir? ¿Quién puede hacerlo el queso? ¿Mm? ¿Cómo se hace un queso? Recuerde que yo en semanas anteriores, incluso parece que la semana anterior más, yo envié para que usted observe un video de cómo hacer el queso casero, decía ahí. Entonces usted ya sabe cómo se hace, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿de qué color es el queso? ¿Qué forma tiene el queso? A lo mejor es una sola forma. Hay varias formas que usted conoce, ¿sí? ¿Qué puedo decir más? Eh, por ejemplo, ¿dónde encontramos el queso? ¿Cómo lo podemos consumir el queso? ¿Sí? Entonces, miren nomás. Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo les invito de que de igual manera usted realice oraciones con el queso. Mi mamá compra un queso. ¿Sí? Mi ñaño come un sándwich con queso. Mire, entonces vaya viendo cuántas palabras tiene la oración que usted pensó y vaya viendo en qué parte de la oración que usted pensó, en qué parte está la palabra queso. Podrá estar en la mitad o podrá estar al final tal vez. ¿Sí? Entonces, vaya identificando en la oración en dónde, en qué lugar está la palabra queso. Si estamos, por favor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo en forma oral, ya tenemos que ir estructurando correctamente la oración con la finalidad de que vayamos a entender lo que queremos decir, el mensaje que queremos dar con esa oración, pero que esté incluida la palabra queso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no se olvide, obviamente lo estamos haciendo en forma oral, pero si es que se trata de escribir las oraciones,
no tenemos que olvidarnos que al inicio siempre tenemos que escribirlo con letra mayúscula. Y para saber que ya terminamos la oración, ponemos el punto. Por favor, no se me olvide, ¿ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, también podemos jugar quitando o cambiando sonidos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo queso, queso, escuchará el sonido, ¿sí? Queso. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo digo cara, ¿sí? Cara, ¿ah? Tiene el mismo sonido, pero yo digo el sonido k que está al inicio, yo cambio por el sonido pup, ¿sí? Entonces digo, si yo cambié por el sonido pup, ¿qué nos quedó? Dígalo, por favor. Entonces tenemos para, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo digo el sonido, digamos la palabra Kiko, Kiko, ¿sí? Vamos a cambiarlo porque si usted se da cuenta, en la palabra Kiko tiene dos sonidos K, ¿sí? Pero yo voy a cambiar el primer sonido. K, cambio por pup. Entonces, ¿qué queda? Queda pico. También puedo cambiar por el sonido ¿Qué nos queda? Queda Nico. ¿Ah? Entonces, mire nomás. Si yo digo, por ejemplo, la palabra quena, quena, ¿sí? Usted ya sabe que todas las palabras debemos ir dando las características. Si usted desconoce, por favor, pregunte en familia, aprovechando que estamos en casa, entonces pregunte, ¿qué es quena? Entonces yo digo, cambio el sonido k, cambio por el sonido pup. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda pena. Igual, tiene que ir analizando el significado. ¿Qué es pena? Yo digo la palabra esquina. Mire, tengo el sonido k intermedio. ¿Ya? Entonces, a lo cual yo quiero cambiarlo por el sonido pup. ¿Qué me queda? Esquina y cambio por el sonido pup. Entonces me queda espina. Mire que tiene significado, porque debemos cuidar eso. Cuando estamos jugando, llamémoslo así, para cambiar sonidos, pero debemos cambiarlo por algún sonido que nos dé como resultado una palabra, pero que tenga significado. No vamos a cambiarlo por nada, o sea, con palabras que no podemos saber qué es ni que no tiene significado. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo digo, queja, queja, ¿sí? ¿Qué es queja? A lo mejor algo me duele, ¿verdad? Y digo, ay, se queja del dolor. ¿Ya? Está el sonido inicial. Entonces yo cambio queja y cambio por el sonido tut. ¿Qué me queda? A ver, teja. ¿Qué es teja? Entonces, mire nomás. Yo digo la palabra casa. Casa. Tengo al inicio y entonces cambio por el sonido el sonido ¿Qué me queda? Me ha quedado la palabra masa. ¿Sí? Muy bien. Yo digo, por ejemplo, la palabra saca. Saca. Tengo sonido intermedio, pero yo cambio por el sonido pup. ¿Qué me queda? Zapa, zapa, ¿sí? Digo boca, boca, sonido intermedio. Cambio por el sonido tut.
¿Qué tengo? Como resultado tengo bota. ¿Sí? Por favor. Ahora yo digo, por ejemplo, la palabra vaca. ¿Sí? Vaca. Igual sonido intermedio. Y cambio por el sonido tut. Me da como resultado bata. ¿Ya? Digo, por ejemplo, quito. Quito. Sonido inicial. Y cambio por el sonido pup. ¿Qué me queda? Me queda pito. Mire, recuerde entonces lo que siempre decimos, de que es importante que nosotros vayamos vocalizando correctamente los sonidos para que no dé lugar a confusiones cuando nosotros vamos a escribir las palabras con los sonidos que corresponden. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos confusión de sonidos, va a dar lugar a otra palabra y obviamente tiene otro significado. ¿Estamos, por favor? Entonces, muy bien. Esto en lo que corresponde a la lingüística de la palabra queso.